cartílago. También es cartílago fibroso. Cada uno con características propias, como vamos a ver. Iniciaremos con el cartílago hialino. ¿Dónde encontramos cartílago hialino? En la parte anterior de la nariz, acá tenemos un cartílago hialino. Luego tenemos en los bronquios, tenemos en la tráquea, tenemos en los extremos de las costillas, entre otros lugares. Es el cartílago más abundante que poseemos y está conformado por un pericondrio. Peri alrededor, condrio, cartílago. Alrededor del cartílago hay un tejido conectivo denso con fibras colágenas. Cuando digo tejido conectivo denso, me refiero a que tiene fibras colágenas, ¿cierto? Porque las fibras colágenas son gruesas, resistentes, duras. Y este pericondrio tiene en la parte más externa las fibras colágenas. Es el pericondrio externo. Hay un pericondrio interno que tiene algunas fibras, pero básicamente se denomina pericondrio celular. ¿Por qué? Porque tiene células. ¿Qué células tiene el pericondrio celular? Tiene los condroblastos. Estos son los condroblastos, que acá abajo también habrán algunos, pero que están un poco ocultos con las fibras. Los condroblastos son células que participan en la elaboración de la parte interna del cartílago, tanto de los condrocitos como de esta zona de acá que se denomina matriz cartilaginosa. Ya hablaremos de la matriz cartilaginosa. Dentro del pericondrio, porque el pericondrio, si lo vamos a dibujar aquí, va a rodear completamente el cartílago. Este es un fragmento nada más de cartílago. El pericondrio rodea todo el cartílago. Y en el centro está la matriz y los condrocitos. Los condrocitos son células que van a participar en el mantenimiento, metabolismo del cartílago, de los tres tipos de cartílago, tanto en el cartílago hialino, elástico y fibrocartílago. Estos condrocitos son células, y como toda célula, tiene, por ejemplo acá, un núcleo en el centro, alrededor posee un citoplasma. Estos condrocitos se encuentran solos o formando grupos, por ejemplo este está solo, o formando acá hay un grupo de 3, acá hay otro grupo de 4 y así. Estos grupos isógenos o isogénicos, según el texto que ustedes revisen. ¿Qué significa grupo isógeno o isogénico? Significa que son los mismos condrocitos, pero que se encuentran en una etapa de división celular. Están proliferando en mitosis. Eso se denomina entonces grupos isógenos o isogénicos. Y hablaremos isógenos ahora, pero pueden llamarse isogénicos por algunos autores. Cada condrocito se encuentra dentro de una cavidad. Esa cavidad se denomina laguna. Condrocitos dentro de las lagunas. Y las lagunas todavía, de cada condrocito, están circundadas por una cápsula. Entonces tenemos condrocitos dentro de cavidades llamadas lagunas. Ahí se ubican las lagunas. Y estas lagunas están encerradas por la cápsula. Y esta parte más clara, que se denomina matriz cartilaginosa, está compuesta por unas proteínas que se denominan colágeno, algunas fibras elásticas y agua, siendo sólida pero ligeramente blanda por el componente de agua, pero es sólida. La matriz tiene dos componentes. Matriz territorial es aquella matriz, cualquiera de estas zonas claras es matriz. Matriz territorial es aquella matriz que se encuentra cercana a los condrocitos. Esta es matriz territorial. Y matriz interterritorial son
la parte de la matriz que se encuentra más alejada de los condrocitos, interterritorial. La diferencia está en que la matriz interterritorial tendrá mayor cantidad de colágeno. Entonces tenemos ya en esta imagen cartílago y hialino. Otras características en este corte histológico. Habíamos dicho que uno de los ejemplos de cartílago y hialino es la nariz. En la nariz hay cartílago y hialino. Y efectivamente tenemos acá la piel de la nariz con su epidermis y abajo la dermis, algunas glandulitas que siempre hay aquí, sudoríparas y glándulas sebáceas. Y por debajo vamos a encontrar el cartílago hialino. Más características del cartílago hialino para poder diferenciar de los otros tipos de cartílago. Por ejemplo, son un poco más grandes que el resto, tienen una coloración gris azulada como ven ustedes. Tiene claro su pericondio alrededor, con sus dos componentes, pericondio fibroso por fuera y pericondio celular por dentro, con los condroblastos, y en la matriz están los condrocitos. Los condrocitos se encuentran dispersos ahí. Con un poco de aumento en el microscopio vamos a ver los condrocitos ya más grandes, apreciamos mejor el núcleo, el citoplasma, acá hay una vacuola de grasa. Alrededor de cada condrocito se encuentra, mejor dicho, por debajo, una laguna. Esa laguna aloja al condrocito en su interior. Y alrededor de la laguna, la cápsula. La matriz se encuentra en esa zona. Entre los condrocitos se encuentra la matriz. Otro corte histológico de cartílago hialino son los condrocitos, ya sean solos o formando grupos isógenos, con su núcleo, citoplasma, con su laguna y la cápsula. Más tomas de cartílago hialino siempre tienen un color azulino. Los condrocitos son bastante numerosos, pero no demasiado como en el cartílago elástico, donde los condrocitos son más grandes y más numerosos. Tanta cantidad de condrocitos y tan grandes los condrocitos en el cartílago elástico que deja poco espacio para la matriz, como vemos en las siguientes diapositivas. Bueno, acá seguimos viendo el cartílago hialino. Fíjense ustedes, su color azulado o algo morado, ¿no es cierto? Siempre debajo, en este caso, si es nariz, vamos a ver la piel por debajo. Pero ya saben, puede encontrarse en tráquea. La laringe tiene dos tipos de cartílagos: hialino en algunos de ellos y elástico en otros. Ahora pasamos a cartílago elástico. Se llama cartílago elástico justamente porque tiene dentro de su matriz y también dentro del pericondio fibras elásticas. Fibras elásticas en la matriz y fibras elásticas en el pericondio. Como vemos acá, miren ustedes este dibujo, las fibras elásticas en la matriz y fibras elásticas en el pericondio. Tenemos acá ya este corte histológico. Los condrocitos son más grandes y más numerosos todavía, ¿no? Cantidad de condrocitos. Y dejan unos espacios. Esos espacios están recubiertos por, miren, fibras elásticas. Fibras largas, delgadas, ondulantes, que podemos ver acá. Fibras elásticas. Acá, gran cantidad de fibras elásticas que forman como mechones de fibras. Fibras elásticas. Este se ve con una coloración especial, por eso que resalta más esas fibras elásticas. Acá tenemos con una coloración porceína, que
también va a resaltar un poco las fibras elásticas. Bien, tenemos entonces, acá está la matriz, escasa matriz. ¿Por qué escasa matriz? Porque esa matriz está cubierta por abundantes condrocitos, son grandes, dejando poca matriz. A pesar de eso, esa matriz deja ver en su interior a las fibras elásticas. Vean ustedes, fibras elásticas, fibras elásticas. Donde vean, hay fibras elásticas en la matriz, pero también fibras elásticas en el pericondrio. Miren las fibras elásticas, ya dije que son delgadas, largas, ondulantes, que son también en el pericondrio. Miren acá arriba. El peri, alrededor cóndrio cartílago, se envuelve por completo el cartílago y lo protege. Además, el cartílago no tiene vasos sanguíneos, es avascular, pero el pericondrio sí tiene vasos sanguíneos. Entonces, por embebimiento, por difusión, puede pasar sangre también, pero sin vasos sanguíneos en cualquier tipo de cartílago. Realmente, es el cartílago con la correlación orseína, abundantes fibras elásticas que están viendo acá, fibras elásticas abundantes, formando grupos, mechones de fibras elásticas. Y lo mismo las fibras elásticas las encontramos en el pericondrio, arriba y abajo. Pabellón auricular, oreja. ¿Dónde encontramos también? Encontramos también en la epiglotis, que es una parte de la laringe. La epiglotis es un cartílago elástico que va a cerrar y abrir la laringe cuando, digamos, se cierra, tapa la laringe cuando se deglute el alimento, por ejemplo, ¿no? Para evitar que pase el alimento por la vía respiratoria. Bueno. Nuevamente tenemos cartílago elástico con las mismas características, tanto en la matriz, como pueden ver ustedes, fibras elásticas. Ahí en esa imagen no hay pericondrio. No parece. Sí, bueno, el pericondrio está por acá arriba y acá más o menos por acá abajo. No aparece por completo como ustedes están viendo, ¿no? Pero si tiene pericondrio, hay que tener en cuenta eso, para no confundirse con fibrocartílago que sí tiene, que no tiene pericondrio, ¿de acuerdo? Tanto cartílago elástico como cartílago hialino presenta pericondrio, sin embargo, el fibrocartílago no presenta. Esta es la última que aparece de cartílago elástico, donde nuevamente apreciamos los condrocitos bastante grandes, con su núcleo, su citoplasma, todos dentro de la laguna y alrededor de la laguna la cápsula, L de laguna, fuera, y la cápsula. Che es condrocito en inglés, como empieza con che. Okay. Y ese es pericondrio. Pericondrio puede ser dos tipos, fibroso externo y celular con los condroblastos. Son más pequeños los condroblastos. Y la matriz muy oscura porque la coloración orseína le tiñe bastante. Y miren cómo están acá las fibras cruzadas, negras por la coloración orseína. Ahora, fibrocartílago. Entonces, el fibrocartílago, características. Vamos a ver 4 características básicas del fibrocartílago. Primera característica, carece de pericondrio. Segunda característica,
Su matriz presenta fibras colágenas. Fibras colágenas. Tercera característica, tanto las fibras colágenas como los condrocitos se encuentran en forma paralela, fibras elásticas, unas fibras debajo de la otra y así. Se encuentran de una manera ordenada, paralela, en la misma línea, en la misma dirección, siguen las fibras colágenas, lo mismo que los condrocitos. Los condrocitos, por último, son un poco más pequeños, son menos numerosos, son pocos condrocitos en realidad, y vamos a encontrar en varios sitios, no muchos sitios, anatómicos, por ejemplo. Podemos encontrar en los discos intervertebrales, entre vértebra y vértebra, hay unos espacios ocupados por los discos intervertebrales. Tienen cartílago, también hay cartílago hialino en esos espacios vértebras, pero priman los cartílagos fibrocartílagos. Esos son los cartílagos que se pueden desgastar con el tiempo, hacen que la persona, al desgastarse los cartílagos que están entre todas las vértebras, que son numerosas, ustedes ya sabrán el número exacto de las vértebras, al desgastarse, entonces las vértebras se van juntando y la estatura disminuye, ¿no? En personas de edad media avanzada disminuye notablemente la estatura por la disminución de fibrocartílago. Entonces el fibrocartílago se encuentra formado por fibras colágenas que se encuentran paralelas. Pueden verse en los cortes histológicos, las fibras colágenas pueden verse de forma horizontal, vertical o oblicua, como en este caso, ¿no? Estas fibras están un poco oblicuas, porque así se ha encontrado en el corte histológico, ¿no? Nosotros no vamos a decir, lo vamos a cortar oblicuo, ¿no? Esa es la disposición que se encuentra en esta zona, disposición oblicua. Y miren, las fibras están paralelas, unas siguiendo las mismas direcciones. Lo mismo pasa con los condrocitos. Vamos a ver columnas como fibras íneas, siguiendo la misma dirección de las fibras colágenas. Fibrocartílago, esta vez disposición horizontal. Las fibras colágenas son más largas, más gruesas, igualmente ondulantes que las fibras elásticas. En sus ondulaciones, las fibras colágenas. Mientras que los condrocitos siguen la misma dirección de esta proteína que es colágeno, que se encuentra dentro de las fibras colágenas. Fibras colágenas. Y como ven, no son muchos los condrocitos que podemos ver. Fibrocartílago nuevamente en una coloración más intensa. Vemos entonces las fibras colágenas paralelas, ordenadas, mientras que los condrocitos se encuentran en la misma disposición paralela en filas, ¿no? Condrocitos. Acá lo mismo, pero en dirección oblicua. Fibras colágenas y condrocitos. Otros lugares anatómicos donde podemos encontrar fibrocartílago es en la sínfisis pubiana, ¿no? El hueso púbico que está digamos en la parte central, va a tener cartílago fibroso, fibro. Los tendones también están compuestos por fibro. Disco intervertebral con una coloración tricrómica. Vamos a ver nuevamente las fibras colágenas paralelas, ordenadas, unas debajo de otras.
Y los condrocitos también, ¿no? No muy numerosos, pocos en realidad, y vamos a ver pocos numerosos. Muy bien. Ahora vamos a hablar del tejido óseo. El tejido óseo también corresponde al tejido conectivo especializado. El tejido óseo puede dividirse en dos grandes grupos: tejido óseo compacto y tejido óseo compuesto. En ambos casos van a tener 4 tipos de células. ¿Cuáles son las células del tejido óseo? Tenemos las células osteoprogenitoras, en primer lugar. Son como células madre que van a comenzar a generar el tejido óseo, sobre todo en el proceso de la remodelación ósea, que es el intercambio de hueso viejo por hueso nuevo. Entonces tenemos células osteoprogenitoras. En segundo lugar vamos a tener los condroblastos, que tienen funciones diversas, entre ellas participar en la elaboración de los condrocitos. Tenemos los condrocitos, que son células que están sobre la superficie ósea. Estos condrocitos participan también en el metabolismo del tejido óseo. Y finalmente los osteoclastos. Los osteoclastos, con C intermedia, son células gigantes multinucleadas. Estos osteoclastos son fagocitos que van a eliminar, captar, incorporar en su interior y eliminar hueso muy maduro, hueso maduro en general, porque paralelamente se está elaborando hueso nuevo a través de ese sistema de formación de remodelación. Bien, entonces vamos a ver aquí en esta imagen los dos tejidos. La parte más externa del hueso tiene la osteona. Solamente el tejido óseo compacto tiene osteona. La conformación del hueso es la siguiente. Lo más externo de un hueso, es el periósteo. Así como el cartílago tenía un pericóndilo, el hueso tiene un periósteo. Este periósteo, que tiene todo el hueso, es una capa dura de tejido, es un tejido conectivo fibroso, por eso a cierta dureza tiene el colágeno. Cuando se escucha tejido fibroso, estamos asociándolo a fibras colágenas, y que recubre el hueso, incrustándose muy adherido a la parte más externa del hueso. La parte más externa del hueso, sin contar el periósteo, es el hueso compacto. El hueso compacto aloja en el centro mismo del hueso al hueso esponjoso. Entonces tenemos acá hueso compacto, cuyo unidad estructural y funcional es la osteona. Algunos autores a la osteona le llaman sistema de Haggard. Bueno, osteona le llamaremos nosotros y la mayoría de textos. Entonces, una osteona tiene, ya lo veremos con mayor detalle en las siguientes diapositivas, las osteonas están encerradas y están cubiertas por un elemento de la matriz ósea que se denomina línea de cementación. Cementación con C viene de cemento. La línea de cementación es parte de la matriz ósea que encierra a cada una de las osteonas. Ya hemos dicho, osteonas solamente encontramos en el tejido óseo compacto. En el tejido óseo esponjoso no hay osteonas. Lo que hay son dos cosas importantes. Encontramos trabéculas óseas y médula ósea. Médula ósea puede ser roja o amarilla. Entonces tenemos acá tejido óseo de tipo compacto, esta es la mitad de la osteona. Acá también tenemos otra mitad de osteona. Veamos la mitad de la osteona acá.
La otra mitad falta a propósito para ver que en el centro hay un orificio que se denomina conducto de Havers, con H y V chica en el centro. El conducto de Haber, que está en el centro, acá está la otra mitad, cosa que el conducto de Haber está en el mismo centro, aloja en su interior vasos sanguíneos arteriales, venosos, vasos linfáticos, nervios. Y esta ostiona está formada por laminillas óseas. Estas circunferencias que ven acá se denominan laminillas óseas, que son, digamos, formación de hueso de tipo, mejor dicho, matriz ósea, muy calcificada. La matriz ósea tiene abundante calcio, fósforo, tiene también hidroxiapatita, eso es el material inorgánico, es decir, minerales, y también tiene un material orgánico, básicamente, que es el colágeno. Pero eso ya lo veremos con detenimiento más adelante. Entonces, las ostionas. Las ostionas son forma cilíndrica, redonda. Estas ostionas tienen en el centro el conducto de Havers. El conducto de Havers aloja en su interior vasos sanguíneos arteriales, venosos, vasos linfáticos, nervios. Y la superficie interna del conducto de Havers presenta células osteoprogenitoras. Células osteoprogenitoras en el conducto de Havers. Ahora, las ostionas están muy cerca, juntas unas con otras, y también se comunican las ostionas mediante otros conductos más pequeños, que son los conductos de Volkmann, conducto de Volkmann, que une una ostiona con otra ostiona a través de sus conductos de Havers, que también tiene vasos sanguíneos más pequeños, ¿no? Por fuera, el periósteo. Miren acá como una hoja se ha abierto un poco para observar que este es el periósteo, tejido conectivo tenso, colagenoso, y se une directamente al hueso más externo, que es el hueso compacto, y están firmemente unidas al hueso compacto a través de unas fibras. Esas fibras se denominan fibras de Sharpe, con SH termina en Y. Fibras de Sharpe, que son fibras que mantienen muy unidos el periósteo con el hueso compacto. Tenemos acá hueso compacto. El hueso compacto está caracterizado por la presencia de las ostionas, que son la unidad estructural y funcional del hueso compacto. Son circulares, cilíndricos, porque esto se continúa abajo como un cilindro. Tiene un conducto de Havers en el centro, con vasos sanguíneos, arteriales, nervios, vasos sanguíneos también venosos. Y esta parte interna, las paredes internas de esta cavidad están tapizadas por células osteoprogenitoras. Alrededor del conducto de Havers tienen estas formas circulares, que son las laminillas óseas, que alojan en su interior a los osteocitos. Estos son los osteocitos sobre las laminillas óseas. Estos osteocitos se comunican entre sí mediante prolongaciones que tienen estos osteocitos. Estas prolongaciones se denominan canalículos calcóforos. Canalículos calcóforos son delgadas prolongaciones que poseen estos osteocitos y que hacen que se comuniquen entre ellos. Todos los canalículos calcóforos van a converger al centro, que es el conducto de Havers. Alrededor de cada ostiona vamos a ver un sector de la matriz ósea denominado línea de cementación. Con más aumento todavía, tenemos acá una ostiona, conducto de Havers, vasos sanguíneos, nervios. Tenemos alrededor laminillas óseas, sobre las laminillas óseas los osteocitos comunicándose a través de los canalículos calcóforos, que son sus propias prolongaciones. Acá tenemos entonces conducto de Havers, canal de Havers,
Si vemos un conducto de Haber, es que hay una ostiona alrededor. Acá igual, conducto de Haber, otra ostiona alrededor. Los osteocitos, así como los condrocitos se alojan en lagunas, los osteocitos también se alojan en lagunas. Entonces tenemos acá un conducto de Haber, otro conducto de Haber. Entonces cada uno representa una ostiona, dejando pequeños espacios intersticiales. En estos espacios intersticiales hay otro tipo de laminillas. Aparte de estas laminillas circunferenciales concéntricas que tiene la ostiona, aquí en el intersticio habrán unas laminillas intersticiales. Esas laminillas o láminas, también algunos autores le llaman láminas intersticiales. Estas láminas o laminillas intersticiales son el producto de osteonas que estuvieron presentes y que han degenerado y que todavía quedan como remanentes de osteonas. Aquí nuevamente, hueso compacto con su ostiona, rodeado de su línea de cementación, en el centro su conducto de Haber, las laminillas óseas concéntricas alrededor, los osteocitos también sobre las laminillas óseas, y aquí vemos con mayor detalle los canalículos calcóforos, numerosos canalículos calcóforos que comunican los osteocitos, no se ven todos por acá adentro, y que van a terminar convergiendo en el centro de estos canalículos calcóforos, converge en el conducto de Haber. Nuevamente, ostiona, conducto de Haber, acá hay un vasito sanguíneo que aquí con detalles como si se hubiera aislado y esta zona de acá, ¿no? Más o menos esto es lo que se ve. Quedan los canalículos calcóforos que unen a estos osteocitos, todos en dirección al centro. Ahora, la presencia de los conductos de Polman. Ya habíamos dicho que los conductos de Polman unen dos ostionas o más ostionas, porque las ostionas se unen entre sí, ¿no es cierto? Las que están más cercanas, como si fuera toda una red. Y entonces se une a través de los conductos de Polman. Conductos de Polman. Acá tenemos una ostiona, su conducto de Haber, y un conducto de Polman que está uniéndose a otro conducto de Haber. Y acá sí, igualmente, ¿no? Estos son conductos de Polman. Acá también, otro conducto de Haber, donde en el conducto de Polman sale a juntarse con otra ostiona a través de su conducto de Haber. Este es un vaso sanguíneo que está emergiendo desde un conducto de Haber. Vean ustedes el vaso que está vacío porque es semitransparente. Acá están los bordes del vaso, acá está la luz y acá sigue hacia adentro, ¿no? Las laminillas óseas. Había dicho que lo más externo de un hueso es el periósteo. Inmediatamente por debajo del periósteo encontramos hueso compacto. Pero el hueso compacto tiene otras laminillas. Es decir, debajo del periósteo ese hueso compacto se inicia con unas laminillas. Acá están las laminillas. Son las más grandes porque son las más externas, las que están inmediatamente por debajo del periósteo están estas laminillas que se llaman, o láminas. Vamos a llamarlas láminas porque son más grandes. Láminas circunferenciales externas. Luego de las láminas que también rodean todo el hueso.
Debajo de las láminas circunferenciales externas recién encontramos a las ostionas, y debajo de las ostionas encontraremos láminas circunferenciales internas, y ya recién después de las láminas circunferenciales internas, que son más pequeñas porque el círculo se achica un poco, debajo de esas láminas circunferenciales externas internas, porque las externas son estas, encontraremos ya en el centro mismo del hueso el hueso esponjoso. Con mayor aumento, láminas circunferenciales externas. Ahora tenemos otras láminas. Entre las ostionas hay unos espacios. Estos espacios se denominan intersticio. En ese intersticio encontramos láminas intersticiales, que son remanentes, rezagos de lo que fueron en un momento ostionas, y que en su involución van a convertirse en láminas intersticiales. Observación macroscópica del hueso. Acá tenemos el dibujo de un hueso largo que tiene una diáfisis en el centro, a ambos lados las epífisis. Entre la diáfisis y la epífisis, en ambos lados también encontraremos la metáfisis. En esta metáfisis vamos a encontrar un cartílago, ¿no es cierto? Cartílago de crecimiento, cartílago epifisiario, que solamente tienen los niños y algunos adolescentes hasta cierta edad, ¿no? Eso depende de la edad, puede ser 13, 14, 15, 16 años, donde termina el crecimiento y ya se calcifica ese cartílago de crecimiento, cartílago epifisiario, el lugar donde se produce el crecimiento en longitud del hueso. Luego tenemos en este hueso largo el periósteo por fuera, periósteo, tejido conectivo tenso, fibras colágenas. Por dentro del periósteo, tejido óseo compacto. Por dentro del tejido óseo compacto tenemos la cavidad medular, donde se encuentra el tejido óseo esponjoso. El tejido óseo esponjoso puede ser de dos tipos. Puede ser el tejido óseo médula. A ver, el tejido óseo esponjoso tiene dos elementos: las trabéculas óseas y la médula ósea. Esas trabéculas óseas van a tener una formación circular. Las trabéculas óseas es un tejido óseo duro, casi tan duro como el tejido óseo compacto, pero tiene una formación así semicircular, donde deja unos espacios en su conformación. Esos espacios están ocupados por la médula ósea. La médula ósea puede ser de dos tipos: médula ósea roja, hematopoyética, que va a formar glóbulos rojos, que son los hematíes, o glóbulos blancos, como son los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos, y también van a formar las plaquetas en la médula ósea. En los huesos largos, la médula ósea roja se encuentra en las epífisis de los huesos largos, mientras que la médula ósea amarilla se ubica en la diáfisis. Médula ósea roja aquí en la epífisis, hematopoiesis, función principal, mientras que la médula ósea amarilla en la diáfisis, constituida por tejido adiposo. Entonces, médula ósea roja y amarilla. La médula ósea roja también puede encontrarse en huesos del cráneo, ¿de acuerdo? En huesos planos del cráneo también puede encontrarse en otros huesos, como por ejemplo esternón, como por ejemplo hueso ilíaco. Entonces acá tenemos el periósteo por fuera, una delgada pero resistente capa de tejido conectivo denso, colagenoso, fibra de colágeno, y por dentro, hueso compacto con las ostionas, y más por dentro encontramos la médula ósea, que puede ser médula ósea roja o amarilla. Pero como este tejido óseo esponjoso está compuesto por dos elementos. El primer elemento son estas trabéculas óseas. Las trabéculas óseas van a
tener cavidades donde se van a alojar las células hematopoyéticas, médula ósea roja. Médula ósea. Y acá se elaboran los productos sanguíneos. Hueso bajo poder, es decir, el menor aumento. Sección transversal de hueso. Hueso esponjoso pasamos ahora. Hemos dicho que el hueso esponjoso está en la parte más interna del hueso y constituye por trabéculas óseas y por médulas. Entonces tenemos acá el dibujo de una trabécula ósea conteniendo en su interior los osteocitos. Por fuera se ubican siempre los osteoblastos, que son células formadoras de osteocitos. Los osteoblastos tienen la tendencia de ubicarse sobre la superficie externa del hueso esponjoso. Pero también vamos a ver acá osteoclasto, que es una célula gigante multinucleada, que también tiene esa afinidad por posarse por la parte externa del hueso esponjoso, pero sin embargo, los osteoclastos, por definición, son elementos móviles, están circulando para buscar hueso maduro, muy maduro, para incorporarlos en su interior y eliminar, porque en ese momento está formando pues hueso nuevo. Forma parte de este proceso de remodelación ósea, el osteoclasto, que pertenecen al grupo de las células monocíticas fagocitarias. Entonces tenemos acá el hueso esponjoso en forma de trabécula ósea, y acá está la médula ósea todavía en forma de, digamos, formación, porque aquí tenemos algunas células embrionarias que están ya evolucionando. Y en el corte histológico vamos a ver entonces, esta es la trabécula ósea del hueso esponjoso. La trabécula ósea contiene en su hueso, los osteocitos, que son las células propias del hueso. Por fuera tenemos los osteoblastos. Y acá tenemos el osteoide. Esta zona clara es el osteoide. ¿Qué es el osteoide? Es una parte de hueso inmaduro porque está todavía en fase de mineralización. No ha terminado ese proceso. Por eso se ve también una zona más clara. Y aquí médula ósea roja. Esta es la imagen característica del tejido óseo esponjoso. Tenemos las trabéculas óseas, conteniendo en su interior los osteocitos. Las trabéculas tienen unas formas un poco, digamos, circunferenciales que van a alojar en el interior a las células hematopoyéticas, ¿no es cierto? Las células formadoras de sangre. Que están, digamos, estas células hematopoyéticas dentro de la médula ósea roja están alternando con tejido adiposo. Lo que ven acá de blanco es tejido adiposo, son adipocitos abundantes. En realidad los adipocitos pueden estar en porcentajes variados, depende de la edad. Muy jóvenes, 30%, pueden sumar conforme va creciendo, madurando a la persona, hasta 60-70% de tejido adiposo. Edad media, 40%. Una persona de 40 años. Médula ósea roja, las células hematopoyéticas y alternando, dije, con adipocitos. Para un lado y para otro lado. Porque aquí viene el hueso esponjoso, la trabécula ósea, que está dividiendo en cavidades. Cavidad medular, donde se encuentra la hematopoiesis. Acá tenemos un hueso esponjoso con los osteocitos, la trabécula ósea con osteocitos, y tenemos aquí la médula ósea, en este caso todavía está tratando de terminar su maduración. Acá tenemos un osteoclasto, que los osteoclastos cuando no están móviles tratan de ubicarse un tiempo aquí, en estas indentaciones del hueso. Son indentaciones como cavidades anatómicas que tiene el hueso, y aquí se ubica un tiempo. ¿Ok?
Otra vez, hueso esponjoso, lo podemos ver porque son huesos adelgazados que tienen formaciones un poco circulares, los osteocitos en su superficie, los osteoblastos tratando de ubicarse sobre la superficie externa. Vean ustedes, acá ya están formando unas líneas, hileras, que a veces las hileras son bastante más pronunciadas. Lo mismo ocurre con el osteoclasto, otro osteoclasto por acá. El osteoclasto es una célula gigante multinucleada, vean la cantidad de núcleos. Realmente, el hueso esponjoso, trabécula, ósea, osteocitos, osteoblastos, infinidad de osteoblastos que tratan de ubicarse sobre la superficie, y también los osteoclastos, como vemos acá, hay osteoclasto, y los osteoblastos acá. Y desde aquí, hilera de osteoblastos. Aquí ya la sangre está prácticamente lista para salir a circulación, porque ya ha terminado su maduración en su médula ósea. Aquí las flechas tenemos, por ejemplo, primero vamos a ubicarnos en qué estamos, antes de ver las flechas. Primero, hueso esponjoso. Segundo, trabéculas. Esto se tiene la trabécula, ¿no? Tiene una coloración especial, violácea. Está por fuera, son los lados. Bien, entonces vamos a definir cada una de las letras. La A son los osteoblastos que están tratando de ubicarse cercano a el hueso esponjoso, igual acá. B, osteocito. C, esta zona es más clara, como pueden ver, ¿no es cierto? Es una más clara en comparación del resto. Esto será entonces osteoide. El osteoide tiene una ubicación externa. Entonces, acá es el osteoide. ¿El osteoide qué es? El hueso en proceso de mineralización, hueso inmaduro. D es el límite entre el osteoide y ya el hueso ya maduro de la trabécula ósea de hueso esponjoso. Y la E, pues, es ya hueso esponjoso, no veremos los osteocitos. Bien, seguimos. Ya habíamos dicho que los osteoclastos, cuando están cercanos al hueso trabecular, tratan de ubicarse en estas indentaciones anatómicas del hueso esponjoso. Y los osteoblastos aquí sobre la superficie. Un osteoclasto. El osteoclasto tiene unas prolongaciones que tiene. Estas prolongaciones le sirven también para tratar de unirse a zonas óseas, que son las prolongaciones en cepillo, de ribete en cepillo. Ribete en cepillo que trata de unirse temporalmente, porque ya repito, los osteoclastos son móviles, tratan de unirse a esta superficie. A, osteoclasto. B, osteoblasto, toda esta hilera. Osteocitos acá. Nuevamente, un osteoclasto con las flechas del ribete en cepillo, que son prolongaciones que les permiten adherirse por un tiempo corto. Vamos a ver en este hueso esponjoso, las iniciales P, bone, hueso, osteocito, habían puesto con T, osteocito,
para diferenciarlo del osteoclasto. 1 y 2 osteoclastos. Los osteoblastos cercanos a la superficie externa, osteoblastos también por acá, y médula ósea alrededor. Osteoblastos, osteoclastos. Bien, ahora hablaremos de la osificación. La osificación es un proceso de formación de hueso. Esta osificación puede ser de dos tipos. Osificación intramembranosa, que ocurre en huesos planos, como por ejemplo huesos del cráneo. En huesos del cráneo hay osificación intramembranosa, que parte desde las células mesenquimatosas embrionarias, ese es el punto de partida. Lo mismo pasa con la osificación endocondral, pero la osificación endocondral tiene una característica propia, o varias características propias. La osificación endocondral, como su nombre lo indica, se realiza a partir de cartílago hialino, que se utiliza como modelo de osificación. Por eso se llama endo, dentro, condral. El término condral se refiere a partir del cartílago hialino. Y entonces ese proceso dura mucho tiempo. Entonces tenemos 6 zonas que ver. La primera zona, R, zona de reserva. Aquí es donde se ubican los condrocitos de cartílago hialino con su matriz. Estos condrocitos están en una etapa del grupo isogénico con proliferación, mitosis. Luego pasan a una etapa P de proliferación. Comienzan a proliferar, miren ustedes, en fila india, como columnas. Estos condrocitos van alineándose, proliferan, aumentan. Luego viene una tercera zona, que es la zona de maduración, M. En la zona de maduración ya dejan de proliferar, pero maduran y ya comienzan a crecer, a aumentar de tamaño. El mayor aumento de tamaño es en la zona H, hipertrofia, se hipertrofian, se agrandan, aumentan notablemente su tamaño, pero a la vez la matriz cartilaginosa se comienza a calcificar. Cuando se calcifica cualquier órgano, excepto el hueso, cuando se calcifica el órgano significa que ya va a entrar en una etapa de degeneración, de pérdida, ¿no? Por ejemplo, como viene como residuos. Entonces, en esta etapa de hipertrofia, crecen, pero se calcifica la matriz cartilaginosa. Entonces viene la etapa de degeneración, la D, donde esa calcificación hace que degeneren los condrocitos, se pierdan los condrocitos y lleguen desde la diáfisis del hueso unas células osteogénicas formadoras de hueso. Recién tiene que pasar todo este proceso para que recién las células osteogénicas puedan llegar a esa zona para elaborar los los osteoblastos, porque ya es el proceso de final de formación de hueso, formando osteoblastos y terminar en la última zona, que es la zona O, zona osteogénica, donde los osteoblastos ya se reproducen y forman osteocitos y hueso final. Entonces, zona de reserva R, formada por cartílago hialino con condrocitos en grupos isogénicos rodeados de matriz cartilaginosa. Zona de proliferación. En esta zona los condrocitos se dividen de manera axial en fila, o de manera seriada, formando columnas. Vean ustedes las columnas de condrocitos separadas por abundante matriz rica en proteína. Zona de maduración. En esta zona ya la división termina y los condrocitos van a aumentar de tamaño, a hipertrofiarse, que es la siguiente zona. Los condrocitos aumentan considerablemente de tamaño, se vaporizan y la matriz comienza a calcificarse. Zona de degeneración, ya hay degeneración de estos condrocitos y van desapareciendo.
Y luego estas zonas de las lagunas de la matriz van a ser invadidas por células osteogénicas que llegan desde la diáfisis del hueso. Finalmente, en la última zona osteogénica, las células osteogénicas se diferencian. Cuando se dice se diferencian, significa se convierten en. Se diferencian en osteoblastos, que se agregan a esta superficie de las espículas, que son los rezagos, por hecho son pequeñas porciones agregadas de la matriz, y luego el cartílago ya se retira por completo y los osteoblastos formarán los osteocitos y el hueso espiral. Y acá, para que ustedes vean y contesten sus exámenes, así tenemos rápidamente zona R, reserva, P, proliferación, M, maduración, H, hipertrofia, D, degeneración y O, osteogénica. 6 zonas de osificación endofontal. Lo mismo que acá, zona de reserva, proliferación, maduración, luego viene la hipertrofia, vienen grandes condrocitos hipertróficos y también se calcifican acá. Luego viene la zona de degeneración y la zona osteogénica final. Bien, hemos terminado. La bibliografía, ya saben, Garner, texto alza de histología, para la teoría, tercera edición, 2008. Es el libro que está recomendado. El Jeneser también pueden ustedes leer. Por ahí he escuchado que se ha modificado un poco y han introducido también como libro de estudio el Jeneser. Y probablemente también tengan preguntas de Jeneser. Eso también lo voy a conversar con la doctora Silvia, aunque no creo, pero de todas maneras, para confirmar. Pero claro, conviene que lean otros libros, ¿no? Pero el asunto siempre ha sido que las preguntas, no todas, pero hay un porcentaje de preguntas vienen de este libro. En realidad, nuestra presentación que hacemos de las clases también son extractos del Garner, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, por ahí ya tienen una base para ir al Garner y aumentar el conocimiento.